Ya. Identidad 4, distribución normal. Hoy día vamos a trabajar solo con la distribución normal. Es un puro ejercicio. La función de probabilidad normal, también conocida como distribución gaussiana, ¿ya? La campana de Gauss, que está ahí, es una de las distribuciones de probabilidad que con más frecuencia aparece en estadística, la cual se puede encontrar en algunos fenómenos como datos antropométricos, ciclos de algunas hormonas, mediciones de parámetros de proceso, etcétera. En realidad, esta distribución nosotros la vemos en lo que sea, ¿ya? Y es por algo que ya vieron en clase, que el teorema del... Ah, central, se me olvidó el nombre. Pero son tres palabras, teorema, una palabra central. Eh, Porque ese teorema nos dice de que eh, usualmente en la naturaleza o en la realidad las distribuciones se pueden aproximar a una distribución normal cuando hay una suficiente cantidad de datos, ¿ya? Y en la realidad sí, o sea, siempre vamos a encontrar variaciones de esto, pero en verdad las formas más o menos la misma, entonces nosotros podemos trabajar con las cosas como si fueran normales, a menos que conozcamos con certeza la forma de la distribución o la ecuación de la distribución y podamos hacer la matemática. Pero en general nosotros vamos a asumir que los fenómenos se comportan de forma normal, ¿ya? Y de ahí viene la palabra justamente normal, ¿ya? Para mí la palabra normal, que es una palabra muy cotidiana, en verdad es un concepto estadístico, ¿ya? Y quiere decir que las cosas se comportan así, ¿ya? Siguiendo, achatándose en torno a un promedio y siendo modelado por una desviación. La función de distribución, bueno, ya que me puse a hablar de esto, se la voy a escribir aquí. En verdad la voy a copiar de Wikipedia, pero es eh, para que entendamos matemáticamente a qué me refiero con esto de las integrales. Y distribución, Wikipedia. Ah, bueno, es ahí. No, no necesito, está acá. ¿Ya? Esa ecuacióncita, a ver si puedo escribirla aquí. O en verdad no es necesario que la escriba, si lo que me importara que la vieran. Si se fijan, esta función está en función de dos parámetros, que es la desviación o la varianza, son lo mismo, y la media, ya que es el mu y el teta. Entonces, sigma, perdón. Entonces, en función de esos dos parámetros es que se define la función de distribución. Por eso es que cuando nosotros modelamos en Excel los datos, nosotros necesitamos solamente conocer la media y la desviación, porque la media y la desviación es lo que define justamente el valor central y la forma, y la desviación define de qué forma los datos se desparraman, se distribuyen hacia los lados, de forma simétrica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculamos la probabilidad de un evento o de un dato, nosotros estamos integrando esa función, ¿ya? Es literalmente la integral de eso en dx, ¿ya? Así es como se calcula la probabilidad, digamos, de una forma más estricta, matemática, ¿ya? Nosotros solamente vamos a usar la práctica de esto, ¿ya? Bueno, se las quería mostrar, no vamos a trabajar realmente con ella porque bueno, es la integral de una exponencial, en verdad no es muy complicado. Pero no, esto no es un curso de matemáticas, ¿ya? Así que vamos directo a nuestro Excel. Eh, entonces, ¿en qué me cae? Es por esto que es preciso conocer muy bien su forma y cómo se encuentra distribuidos los datos en ella. Para ello, usted realizará una simulación de una distribución normal con una media de 8 y una desviación de 1, con 100, 1000 y 10.000 datos, con lo cual demostrará empíricamente los rangos de probabilidad que se muestran en la figura 1, adjuntando además su respectivo histograma y ojiva. El ojiva es la curva acumulada de frecuencia. Bueno, y aquí hay un bonito dibujo de la distribución con los rangos porcentuales que están, eh, cubiertos por cada una de las rangos de desviación. Ya vemos de que, como les había mencionado en la diapositiva anterior, para una desviación, más o menos una desviación, tengo un 68,3% de los datos. Para dos desviaciones tengo el 95,5% de los datos. Para tres desviaciones tengo el 99,7% de los datos. Y la función es simétrica, la curva es simétrica. Entonces, también puedo dividirlo en medias desviaciones, ¿ya? O en desviaciones solo hacia un lado, etc. Ahí tengo 50 y 50
para cada lado de la curva. Y bueno, además de demostrar, porque en el fondo aquí nos piden demostrar empíricamente, o sea, nosotros vamos a hacer una simulación y vamos a ver si es que acaso calza de que efectivamente las tres desviaciones son el 99,7% y así, ¿ya? En verdad no va a ser una demostración, para que fuera una demostración nosotros deberíamos mostrar de que siempre se cumple y hacer la demostración matemática. En verdad vamos a hacer una estimación de los parámetros. Y agregado a lo anterior, también demostrará los rangos en que se encuentra simétrico al promedio, con intervalos de 0,5 desviación, 1,5 desviaciones y 2,5 desviaciones. Que es más o menos lo mismo de lo anterior, solo que va a hacerlo más detallado. Ya ahí vamos a comentar. Bueno, esto de comentar las ventajas de conocer los rangos, ya se los había comentado, y es básicamente de que en la práctica, esto de tener solamente dos parámetros y entender realmente cómo se comporta un set de datos, cómo se comporta un fenómeno, solo con conocer dos números muy prácticos. Porque ustedes como ingeniero, después no sé, cuando estén en una planta o trabajando en el laboratorio o haciendo lo que les guste y que tenga que ver con algo estadístico, siempre tiene que ver con algo estadístico, entonces ustedes van a decir, ah, promedio de desviación, listo, ya sé cómo se comporta, ya sé dónde, en qué rango se mueven los datos, ¿ya? Porque este 8 más menos uno de desviación, yo ya sé que entre 7 y 9 voy a tener el 68% de los datos, y entre 6 y 10 voy a tener casi el 100. Eso de dos desviaciones a tres desviaciones, para mí es hablar de un casi 100%, una casi totalidad, ¿ya? Entonces, ustedes con por promedio de desviación ya saben en qué rango se encuentran los datos de lo que sea, ¿ya? Entonces, no necesitan dato por dato. Esa es la gracia de la estadística, que resume la información en un par de números de fácil interpretación. Bien, vamos al Excel. Tenemos que hacer una simulación y para promedia 8, desviación 1. Bueno, ustedes ya hicieron simulaciones para evaluación, así que ya saben cómo hacerlo, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a más que nada a comentar esta cuestión. Para 100.000 y 10.000 datos, ¿ya? Para en fondo comprobar de que realmente se cumplen estos porcentajes, ¿ya? Entonces, bueno, igual les voy a enseñar cómo hacerlo a pesar de que ustedes ya aprendieron solitos. Pero para generar datos aleatorios, al menos la forma en la que yo lo hago, es con estas herramientas, estos complementos de Excel de análisis de datos, ¿ya? Este complemento es muy útil, porque aquí tienen una cachada de cuestiones. Nosotros vamos a generar números aleatorios, generación de números aleatorios. Entonces aquí nosotros podemos ponerle cualquier distribución, ¿ya? O sea, bueno, aquí hay un set de distribuciones. Uniforme, normal, Bernoulli, binomial, Poisson, discreta. Vamos a escoger normal, el número de variables es una, ¿ya? Estamos estudiando solamente esto en una dimensión, ¿ya? Es un dato. Distinto es que, por ejemplo, tengamos dos variables, ahí ya no podríamos hablar un área bajo la curva, sino que un volumen bajo la superficie. Si tuviéramos dos variables, tendríamos un plano en 3D, una campana gaussiana en 3D, ¿ya? Y así si le vamos agregando variables, ya son cuestiones visualmente inimaginables. Vamos a hacerlo con 100, media 8 y desviación estándar 1. ¿Ya? Y le voy a decir que me lo ponga aquí, aquí, aceptar. Ya ahí están mis datos. Entonces aquí le voy a poner 100. Pero esto lo voy a poner en otro color, para que se entienda. Ya ahí esta cuestión le vamos a quitar un poco de decimales para que sea más cómodo verlo. ¿Ya? Ahí nomás. Entonces, comencemos con nuestro análisis, ¿ya? Como tenemos que construir, hagámoslo primero para esto y después simplemente lo replicamos para el resto para las 1.000 y 10.000, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? Tenemos que adjuntar el histograma y el ojiva. O sea, más que adjuntarlo, fabricarlo nos va a permitir que sea más fácil comprobar esta cuestión en vez de calcularlo directamente. Entonces, voy a ordenar esta cuestión, ordenado. Entonces, o ordenemos lo mismo, en verdad no es necesario hacer una... A esto le voy a poner otro nombre, le voy a poner 100, para que para que no lo reconozca como número. Y lo vamos a ordenar, ya de menor a mayor. Ahí está. ¿Ya? Entonces, a esta cuestión, para construir el histograma tenemos que, bueno, ya sabemos cuántos datos son 100.
tenemos que determinar la cantidad de clases, ¿por cierto? Entonces le sacamos la raíz cuadrada al, en verdad, esto está en español, al, al número de datos, que ya sabemos que son 100, ¿ya? Ese me va a dar mi K, ¿sí? 10 clases. Entonces, ahora calculamos, bueno, el rango de esta cuestión. Después de la jerarquía, oh, no me confundo, hagamos la mano, total lo ordené. El rango va a ser el más grande menos el más chico. 10,2. Y si se fijan, lo que habíamos dicho en vuelta, entre 6 y 10 va a estar al 100%. Si se fijan, esta cuestión llega a 10 y bueno, aparte con 4 y quizás está un poco sesgado. Ya, como son aleatorios, perfectamente podría no ser perfectamente normal, dado que son solo 100 datos. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi rango y por lo tanto, mi amplitud de cada clase va a ser el rango más una cosita chiquitita, el rango más un 0,1 dividido en la cantidad. ¿Ya? Entonces mi amplitud va a ser de 0,56. ¿Ya? Eh, bien. Un poco feo. Eh, podría ser 0,5 exacto, ya, filo. Dejémoslo en 0,56. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la amplitud, ahora podemos definir, digamos, cuáles van a ser mis clases. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ponerle aquí el mínimo, el máximo para cada clase. Entonces vamos a partir en 4,7. Podríamos partir en verdad en un dato un poco más pequeño. ¿Ya? De hecho, por eso es que le agrego ese 0,1. Podríamos, bueno, como le agrego un 0,1 para que me quede simétrico, entonces tendría que al 4,7 restarle la mitad de lo que le sumé a la amplitud. Entonces va a ser menos 0,1 partido en 2. ¿Ya? Es 4,65. Entonces, para el máximo, yo voy a tomar este y le voy a sumar la amplitud y lo voy a fijar para que después pueda correrlo para abajo. Y el máximo, el mínimo de uno va a ser el máximo del anterior. Entonces ahora pesco esto y lo tiro para abajo. Y me pasé por uno. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ponerle nombre a las clases, ¿ya? ¿Cómo es que se llama? La marca de clase. Marca de clase. ¿Ya? Que es como el nombre de la clase. Y una marca de clase cómoda es usar el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio entre estas dos. Este más este partido en 2, de tal forma que la marca de clase sea justo el valor que está central dentro del rango de los datos que vamos a agrupar. Perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos el nombre para las clases y los rangos, ahora solamente nos falta definir la frecuencia. ¿Ya? Entonces, la frecuencia, la voy a poner F, ¿no? F. Eh, entonces tenemos que contar. Ya tenemos que contar aquí cuántas hay cuántos datos hay en cada uno de esos rangos. ¿Ya? Entonces, yo sé que deben haber formas más sofisticadas y seguramente los otros ayudantes las conocen, así que ellos quizás les van a enseñar una forma más corta de sacar esto. Pero la forma que a mí se me ocurrió en delante era de que la amplitud que me diera, en este caso 0,56, eh, si yo le hago un arreglo a esto y a esto le resto el mínimo de todas las clases y lo que me queda lo divido en la amplitud, entonces me van a dar así como 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, y así voy a poder identificar más fácilmente en vez de estar buscando el 4,65, el 5,21. ¿Ya? Entonces intentemos esto, que en verdad se me ocurrió en antes, ¿no? Pero para eso voy a correr un poquito esto. Aceptar. Ya, bien.
Entonces, ¿qué había dicho que íbamos a hacer? Íbamos como este dato le vamos a quitar, un paréntesis, a este dato le vamos a quitar el mínimo y lo vamos a ver si resulta en verdad lo que estoy pensando. Y le vamos a dividir la amplitud, pero el mínimo tiene que quedar fijado. De forma que siempre sea el delta entre el mínimo para acá. A ver, veamos cómo me da. ¡Oh! ¡Qué asco! No, po, la embarré. La amplitud tiene que ir fijada también. La amplitud y el mínimo. Ahí está. Entonces, si se fijan, los datos me quedaron agrupados. a- a- Aquí lo que a mí me importa es el entero. Igual le voy a dejar un decimal, para que no me lo aproxime. A mí lo que me importa es el entero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la primera clase, ¿cuántos datos tengo? Este dato. ¿Ya? Solo uno. Entonces, uno. Digamos, esto va a ser es como un conteo manual más fácil. En mi segundo rango, en 5,2 y 5,8, tengo estos dos datos, los que tienen un uno. Bueno, funcionó mi idea. Entonces aquí le vamos a poner, bueno, contemos ya para estandarizar nuestro sistema, contemos esos dos números. Para la siguiente clase, entre 5,8 y 6,3, vamos a tener todos los datos que parten con un 2. Y no solo 2. Y así. Aquí todos los que parten con 3. Si se fijan, calza, ¿no? Ah, mira. Aquí los datos están aproximados. Pues yo a esto le puse un decimal y estamos trabajando las clases en dos decimales. Uy, que no me... Ahí. Ya, si se fijan, como mi clase era 6,9, aquí no se notaba, pero todo esto eran 6,9, pero estos estaban por debajo y este estaba por encima. ¿Ya? Oh, buena. Funcionó entonces este sistema que inventé. ¿Ya? A mí me gusta hacer cosas en Excel de forma un poco más manual, eh, porque yo en verdad soy malo con los programas, de aprenderme mucho los comandos. Entonces me gusta con la menor cantidad de recursos hacer cosas más ingeniosas. Eh, si fijan, estamos usando funciones súper simples. Contar. De hecho, aquí podríamos ponerle, hacer esto más automatizado, podríamos ponerle un contar sí, y hacer una cuestión para que al lado me dé true false, no sé. Ahí a ustedes se les puede ocurrir una infinidad de formas de hacer las cosas. A mí se me ocurrió esta en delante. Todos los que empiezan con 5, aquí todos los que empiezan con 6, aquí todos los que empiezan con 7, aquí todos los que empiezan con 8. Si se fijan, está como un poco sesgada esta cuestión, ¿no? Al principio las primeras clases están como, tienen menos datos, o puede que tenga, hay como una colita, se fijan, oh, hay que contar, bueno, eran 3. Ya, entonces, si nosotros hacemos la suma de esta cuestión, me tiene que dar 100. ¿Ya? Eso significa que el método funciona. Ya, entonces aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencia. Aquí vamos a hacerle una F acumulada, sumándole, este va a ser igual a S, este va a ser igual a este más S. Pa. Ahí está la 100. Ah, bueno, de hecho está innecesaria porque la acumulada al tiro me da el total. Eh, ya, y ahora que tenemos ya nuestra frecuencia, la frecuencia acumulada, calculémosle también, por ejemplo, bueno, como aquí son justo 100 datos, aquí no necesitamos sacarle el porcentaje o la fracción. Al tiro sabemos de que esos números son al tiro los porcentajes, ¿ya? Porque es múltiplo de 10. Entonces, sabemos de que en esta clase tengo el 20% de los datos, el 15%, el 17%. Entonces, ya nos podemos hacer una idea de cómo se comporta la distribución.
¿Ya? Entonces ahora hagamos el gráfico. No, hagamos la mano. Uno por uno. Entonces el nombre de la clase va a ser ese. El nombre de la clase va a ser este. Vamos en cualidad de 9. Y ahí estamos, nos quedó un gráfico bien colorido. Pero si se fijan, está como que no es realmente normal la cuestión. ¿Ya? Entonces, como que en verdad, para que el gráfico realmente se vea como una curva gaussiana, entonces en realidad tenemos que ponerle hartos más datos. ¿Ya? Seguramente con 1000 ya se va a notar esa como la definición de la curva, de la campanita. ¿Ya? Y los datos están un poco, tienen una colita por un lado, ¿ya? Como que se nota que los datos igual tienen cierto desorden. ¿Ya? Y ahí está nuestro histograma, pues. Ahora hagámosle la frecuencia acumulada. ¿Ya? Em, entonces, para la frecuencia acumulada vamos a graficar esto. Ahora, lo que yo no me acuerdo, miren la gigante penca, es cómo ponerle el gráfico encima. Eh, ¿Cómo era? No, porque si le cambia el tipo de gráfico va a ser toda a las 7. Ya no importa, hagámoslo más simple, hagámoslo al ladito. Y ya hagámoslo con puntitos. Entonces aquí tenemos que graficar, para la acumulada es solamente, bueno, valores de la serie X van a ser las marcas de clase y los de la serie Y van a ser la frecuencia acumulada. Aceptar. ¿Ya? Entonces, ahí nos queda nuestro gráfico que si lo ponemos encima, bueno, se puede, ¿ya? Pero, bueno, igual a esto hay que ajustarle, espera, voy a sacarme de aquí, a esto hay que ajustarle los ejes, ¿ya? Pero no perdamos, oh, ya, hagámoslo. Ahí está. Eje horizontal, opciones del eje, mínimo. Ya yo creo que el mínimo esté más o menos en 4 y el máximo más o menos en 11. Ahí me lo estableció al toque. ¿Ya? Entonces ahora ahí sí, ya, ahí está más bonito. Entonces, si se fijan, bueno, si ponemos un gráfico encima del otro, voy a achatar esta cuestión igual para que podamos verlo juntos. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos cachar cómo, y ambas perspectivas son súper útiles, de cómo en la medida en la que, en que los datos se van acumulando hacia la derecha, se va rellenando nuestra curva acumulativa hasta que llega a 100. Y ambos gráficos son útiles, aunque visualmente es mucho más práctico el histograma, porque nos da una idea
pum, más directa de cómo se distribuyen los datos. Eh, pero en el caso de la acumulada, eso, la función la cumple la pendiente, entonces como que no es tan intuitivo a primera vista, ¿ya? Pero es súper útil para determinar percentiles, ¿ya? Es como que, como justo, bueno, como son 100 datos, como que igual está hecho un poco adrede, nosotros podemos, si le hacemos zoom a este gráfico, vamos a poder darnos cuenta del toque de los percentiles. ¿Ya? En este caso está en percentiles, en quintiles. ¿Ya? Por defecto la grilla del gráfico lo tiró en 20, 40, 60, 80. Entonces podemos llegar y leer, onda, intersectar. Ya, yo quiero el 40%, pum, leo para acá y después leo abajo. ¿Cuál es el percentil 40? Entonces, en ese sentido, este gráfico es mucho más útil cuando uno quiere tener una idea de cómo se distribuyen las porciones. Onda, ¿a dónde está la mediana? Por ejemplo, en el 50, al toque, pa, por ahí está la mediana. ¿Ya? Entonces, bueno, de hecho, si nos movemos a través del grafiquito poniendo encima, no, no está. Porque están solo los puntos. Ahí tendríamos el percentil 54, aquí tendríamos el percentil 34, ¿ya? Entonces sabemos que la mediana va a estar cerca, un poquito por debajo de 7,75. ¿Ya? Entonces, este gráfico es útil porque nos da al tiro la probabilidad acumulada, que es lo que nosotros sacamos cuando usamos las funciones de distribución en Excel. Distr inf, ¿ya? Como que distr, cuando sacamos acá la función de distribución, y que lo que nos arroja es la probabilidad, o sea, en, en- 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 la probabilidad como la integral, la sumatoria de todo esto, de toda esta área. Entonces, si esto está normalizado, ¿ya? En este caso está pseudo normalizado porque está en 100. Uno habla de normalizado cuando está de 0 a 1, ¿ya? En fracciones. Entonces esto te arroja directamente la probabilidad acumulada. ¿Ya? Este concepto de percentil y probabilidad acumulada están intrínsecamente relacionados, solo que se usan, por así decirlo, en análisis distintos. ¿Ya? Pero en verdad es lo mismo, o sea, si yo quiero saber el 50% de los datos para acá, el 50% de los datos para allá, y yo calculo la probabilidad acumulada en justo la mitad, entonces me va a dar lo mismo que si estuviera sacando qué fracción de los datos están en el percentil 50. ¿No? Entonces, en ese sentido, este gráfico es más útil cuando yo quiero obtener información numérica. Y el histograma es más útil para ver, ¿ya? Para entender más al tiro cualitativamente cómo se comporta esta cuestión. Bien, ya lo hicimos. Hagamos ahora el de 1000. ¿Ya? Aquí al ladito. Entonces, aquí vamos a hacer los 1000. Generemos los datos. Datos, análisis de datos, generación de número aleatorio, 1000, normal, 8, 1, el rango de salida quiero que sea este, K12. Aceptar, boom, ya me dio mis datos. Entonces, hago lo mismo, ¿ya? Repito el proceso, de hecho podría llegar y copiar esta cuestión. Eh, lo, Oye, ¿Sí? Rulo, si tenéis que hacer lo mismo, ¿cómo vaya a contar la frecuencia de 1000 datos usando tu Eh, método? Y con 10.000 va a ser aún peor, ¿no? sí, va a ser aún peor. Y efectivamente es poco eficiente si consideramos datos grandes. Tienes toda la razón. Y de hecho, por eso fue que dije, ya, ¿cómo lo hago para que visualmente pueda hacerlo? Como bajando, ¿cachai? Me demoran más nomás. Voy a tener que scrollear así mucho. Pero efectivamente, y les pido disculpas en realidad por no haber buscado cómo hacerlo, pero antes lo estuve buscando y lo encontré y dije, ya, filo, lo hago como se me ocurrió nomás. Eh, Así que ahí le preguntan al Pipe Claudio, yo estoy seguro que ellos se manejan más en el Excel que yo, entonces estoy seguro que ellos van a usar una función en la ayudantía y lo van a calcular al toque. Pero yo no, Creo no, que con frecuencia creo que se llama, se puede como hacer eso. frecuencia, a ver, Sí, frecuencia.
¿Cuál es la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y vuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos? Y seleccionáis como la matriz de datos. Por ejemplo, ahí los 100 datos y seleccionáis, por ejemplo, el máximo valor de la clase. Ya, vamos a ver. Y ya, por ejemplo, no sé, o si le pongo, eh, no sé, si le pongo 6, pues un ejemplo exploratorio. No, es que creo que tenéis que seleccionar como, como esa columna que tiene los valores de las clases, como el máximo. Oye, pero No sé funcionó. cómo explicarlo, es muy enredado. Pero mira, Pero, funcionó. ¿sí? Me tiró 20, que son esos 20 Ah, datos que bueno, llegan al 6, y 980 son todo el resto. buena, sí. Buena, a ver. Ya, a ver, hagamos el experimento, pero habiendo construido la tabla. En esas descubrimos bien cómo funciona. Bueno, acá. Ya, entonces, copiamos estas cuestiones de aquí. Esto no, ese era mi método raro. Copiamos estas cuestiones, están a 3 celdas de distancia. Pum, ahí me lo calculó el toque. ¿O no? Ah, es que aquí le puse raíz de 100, raíz de 1000. Y ahí sí. Entonces nos queda rango 1, 4. Ah, y aquí tengo que ponerle 1001, no 101. Y ahí está. El rango 6,2, la amplitud 0,2 de mi clase. Entonces, y son 30 clases. Eh, ya. Entonces, son 32 clases realmente. Entonces, a ver, marca de clase. Bueno, este gráfico nos va a quedar bien definido. Nos va a quedar bonito, porque imagínate, si son 30 columnas, nos va a quedar bien formadita la campana. Ya, entonces a este pongámosle ya el mínimo igual a este menos 0,01 para que nos quede justo un 0,2 y quede bonito. Entonces, perdón, esa es la marca de clase. El mínimo. El mínimo, el máximo. Entonces, este nos va a quedar este más la amplitud. Y lo tiramos, ya, y este igual a ese. Este lo corro para abajo. Y ahora corro todo para abajo. Y tienen que ser 30. Si estoy en la casilla 6, te voy a quedar con la 35. Por ahí, 11,39. ¿Ya? Y el máximo de esta cuestión, ¿cuánto es? 11,43. Entonces me faltó una. Ahí estoy. Ya. Entonces, bueno, aquí la marca de clase la habíamos calculado como el promedio. Y entonces ya, ahora la frecuencia. Aquí viene nuestro descubrimiento. Habíamos descubierto de que de hecho, si se fijan en el experimento que hicimos, la cuestión me tiró 2 y yo le puse un solo límite. Entonces, si yo le pongo una matriz de límites, me va a tirar una matriz de frecuencias acumuladas y me va a agrupar los que están por debajo de. Entonces, yo tengo que usar el máximo. A ver, si yo le pongo aquí frecuencia y le pongo los datos, que son estos 1000, y en grupos le pongo, esto es un experimento, la matriz de todos los máximos. Entonces me va a arrojar una matriz con todos los números que están por debajo de cada uno de esos máximos. Pero si se fijan, igual me tiró un último grupo más, como un n más 1. Entonces voy a poner todas menos una. Todas menos una. Está ahí. No. Está ahí. A ver. ¡Oh! Brutal. Funcionó. Bueno, ¿quién fue el que me dijo? ¿Gerardo? ¿Gera?
Sí, Las yo. Bueno, hermano, te las mandaste. Ya, aprendimos algo nuevo, en plena ayudantía. Ya sabemos cómo sacar la frecuencia terrible rápido. Bacán. Entonces aquí, ya, S y este más S. Abajo. Boom. Y llega a 1000. Excelente. Está todo en orden. Y bueno, si quisiéramos los porcentajes, eso es dividir esto por 1000, o sea, por 10. No creo que tenga mucho sentido. Así que hagamos el gráfico. Ya. Y aquí, y aquí de nuevo les pido su ayuda, porque aquí es el gráfico uno por uno, terrible ñurdo. Eh, ¿Vieron? Eso fue porque yo no resolví la evaluación uno, entonces no descubrí cómo se hacían los gráficos más rápido. Porque si yo le pongo histograma, no, pues yo creo que me haga. eh, Yo lo hice con una herramienta, con un complemento. Ah, cierto. Aquí está el histograma, po. Análisis de datos, histograma. Bueno, entonces rango de entrada. ¿Qué pongo el rango de entrada? Eso es la frecuencia, ¿cierto? Ya, experimentemos. Rango de clases. Rótulos, Pareto. No, no creo Pareto. Porcentaje acumulado. Oh, a ver, hagamos eso. Crear gráfico. Y quiero que me lo ponga aquí. No. Yo quería el gráfico, po. Nada que ver. No. Ya, filo, estoy pulando la cacha. Hagamos un gráfico normal. Eh, entonces, ya, para no hacer, va a quedar un poco más feito. Pero, oye, espérate, acá hay un histograma. Ah, me lo he generado. No lo vi. A ver. No, qué feo. Nada que ver este histograma. Chao. Ya. Hagamos aquí un grafiquito. Ya, para no estar ahí 2 años seleccionando las columnas. Voy a hacer un gráfico que no se va a ver como un histograma, pero nos va a dar la curva, que es lo que nos interesa. Serie X van a ser las marcas de clase. Y la serie Y va a ser la función de frecuencia. La función de distribución. Aceptar. Vieron que ahí nos quedó un poco más normal, pero aún, bueno, igual voy a ajustarle los rangos, pero se fijan de que ahí está un poco más gaussiano, pero todavía con irregularidades. Ahí no tiene datos anómalos. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y lo más probable es que los extremos sean datos anómalos. ¿Ya? De hecho, bueno, de hecho nosotros, lo que nos faltó hacerle también a los 100 datos fue calcular el promedio, calcular la desviación y responder la pregunta. Hicimos los gráficos y nos respondimos la pregunta, que era calcular los porcentajes. ¿Ya? Pero aprovechemos de hacerlo al tiro para los dos y ahí comparamos. Esto lo voy a poner un 4 y a este un 12. Bueno, ahí quedó más bonito. Entonces, lo que nos había faltado era a este calcularle, bueno, y a los dos en verdad, calcular efectivamente cuál es la media y la desviación experimentales, por así decirlo. Porque nosotros modelamos estos datos con una media y una desviación, pero son aleatorios, pues entonces en verdad
no cumplirse el promedio o la desviación, y si se fijan, efectivamente no se cumplió, fue cercano. ¿Ya? Eh, y muestral. ¿Ya? Muestral. Y nos dio ya, este nos dio más cercano, nos dio bien cercano a 1, y este nos dio bastante cercano a 8. Y ahora veamos si es que la modelación con más datos se acerca más. ¿Ya? Yo creo que se va a acercar más. Los datos son importantes. Media, desviación, promedio. Bien, ese nos dio harto más cerquita. Y mira, este nos dio más lejano, a 1, y la media nos dio más cerquita. ¿Ya? Bueno, pero está bien, ambos son bastante razonables con respecto a la modelación. ¿Ya? Ahora que calculamos la desviación, hagamos un análisis de outliers, como nos dijo el pibe, usando la desviación, no nos calentemos la cabeza con los cuartiles. ¿Ya? Que igual no nos demoraría mucho en hacerlo, pero como estamos como justamente la pregunta del enunciado es que tenemos que demostrar empíricamente los rangos de probabilidad, ¿ya? Estos rangos de pertenencia de 68, 95, 99,7%, y son en función de la distribución. Entonces, cualquier dato que esté fuera del 99,7% lo vamos a considerar un dato anómalo. Entonces, aquí voy a insertar espacio. Para que hagamos una pequeña tablita con los rangos, ¿ya? Para que vayamos sumando usando esta misma frecuencia, ¿ya? Entonces, tenemos que podemos hacerlo, hagámoslo en torno a la media, ¿ya? Hagámoslo en torno a la media. Entonces, cuando yo tengo, y de hecho, sigamos lo que aquí nos pide de hacer los 0,5, 1,5 y 2,5, hagámoslo al tiro, ¿ya? Entonces, pongamos aquí 0,5 desviaciones, una desviación, 1,5 desviaciones, 2 desviaciones, 2,5 desviaciones y 3 desviaciones. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a estar haciendo un más menos. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar, de hecho podríamos hacerlo, de hecho hagámoslo más visual. Esto lo voy a poner más para abajo. Aquí voy a poner la media. Y esto lo voy a replicar para arriba. Y hagámoslo de arriba para abajo. Entonces aquí hagamos la recta. Menos 0,5 desviaciones. A ver, yo creo la... Puta. ¿Cómo le pongo un menos en string? Menos. Right. Aquí le pongo 1. Uno más 5. Dos. Con 5. Y 3. ¿Ya? Entonces, la media en este caso es 7,9. Entonces, la menos 0,5 desviación estándar va a ser esta media menos 0,5 por la desviación. ¿Ya? Y de hecho, si nosotros extendemos esto para arriba, le vamos a estar restando menos 0,5 desviaciones. Oh, no nos resultó. Ah, porque la desviación tiene que estar fijada. Ahí. ¿Se fijan? Entonces ahí le fuimos restando 0,5 desviaciones a cada tramo. Y para abajo, o sea, para la derecha en verdad, como que... debería, para que esto sea más visual, deberíamos estar haciéndolo
para el lado. Ya, filo, ya lo hice así. Aquí vamos a ir sumándole a la media las 0,5 desviaciones. No lo fijé. Siempre se me olvida fijar las celdas. Ahí está. Ya, entonces, ya sabemos, ya tenemos los rangos, digamos, estas son los puntos, ¿ya? En el que yo ya tengo, o sea, ya sé dónde se sitúa esto en el eje X, ese menos 3 sigma, menos 2 sigma, menos 1 sigma, más 1 sigma, etc. ¿Ya? Entonces, calcular la probabilidad de forma empírica es simplemente dividir la frecuencia en el total, ¿ya? Para cada uno de esos rangos. ¿Ok? Entonces, de hecho, podríamos hacer esto mismo de usar la función frecuencia que descubrimos recién cómo usarla. Y porque en el fondo aquí ya no nos sirven estas clases como tal, a menos que coincidan. Por ejemplo, el 4,8 de 3 desviaciones está justo entre medio, ¿ya? Está corta por la mitad ese rango. Entonces, no nos sirven estas clases para realmente terminar esta cuestión, ¿ya? Así que hagámoslo, usemos esa cuestión de la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo era? La función frecuencia nos arroja cuántos hay por debajo del valor. Entonces, si yo la pongo acá, frecuencia y mis datos son estos, y mis grupos son los que acabo de escribir, estos de aquí. Oh, funcionó, ¿no? Son puros números. Ya, está bien que sean puros números enteros. Debajo de este no hay ninguno. No, no funcionó. A ver. Ah, sí, sí, sí. Porque más allá de las 3 desviaciones hay un dato. Y por debajo de 5,33 y por encima de 481 no hay ningún dato. Fíjense. El siguiente dato es 5,37. Entre 5,35, 5,33 y 5,85 tengo esos dos datos. Después tengo esos dos. Después tengo 16. ¡Oh, funcionó! A ver, y acá efectivamente no hay nada. ¡Oh, buena! Increíble, funcionó. Entonces aquí sacamos. Ahora, Ahora, a esto hay que hacerle hay que masticarlo un poquito más para que sea efectivamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que hice acá? Acá yo conté cuántos hay en los rangos. eh, entonces, cada número de aquí sería la cantidad de valores que hay entre mi 3, menos 3 desviación y el menos 2,5. Entonces yo aquí le puse media. Y entonces este número de acá va a ser la cantidad de valores que están, ¿cómo era? Este es los que están entre este y este, entre este y el siguiente. Entonces este 15 son los números que están entre el 7,92 y el 8,44. Entonces este 15 se corresponde con el tramo que hay entre la media y 0,5 de desviación, ¿ya? Entonces, ordenemos un poco esto para masticar mejor esta información y que no nos confundamos con ese número es del de arriba, es del de abajo, porque aquí en verdad no definí claramente, no es como esto, aquí no definí una marca de clase, aquí solamente puse los límites, ¿ya? Entonces tengo que definir bien qué valor corresponde entre qué valores, ¿ya? Entonces voy a hacer una tablita parecida a esta, pero con estos datos. Y entonces, hagamos lo mismo, po. Mínimo, máximo, frecuencia. Entonces, el mínimo aquí va a ser infinito y el máximo va a ser igual a esto, menos 3 desviaciones. Aquí este va a ser y aquí para abajo, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto va a ser igual a todo esto. Y esto no sé si lo sabían, pero ustedes pueden llegar y copiar matrices, no solo elementos, y lo tienen que hacer con Control Shift Enter. ¿Ya? Entonces ahí copió la matriz y arrojó una matriz. Y este va a ser igual a este. Ah, eso ya lo puse. Así que aquí yo llego y... Entonces ya, ahí sí se ve feo, ya, pero se entiende cuál es el rango. Entonces, aquí la frecuencia va a ser esta. Y ahí abajo. Y ahí está mucho más claro. O sea, no sé qué tan claro, porque igual son feas las celdas. Pero ya está claro de que ese 19 que estaba aquí, en el menos 0,5 de desviación, significa de que son 19 datos que están entre la media y mi menos 0,5 de desviación. ¿Ya? Entonces ahora puedo calcular realmente la probabilidad. O sea, bueno, como la suma da 100, la probabilidad está calculada en realidad. Da 100, ¿no? Suma. Sí, da 100. Entonces, la probabilidad es justamente ese número, ¿ya? Y que en este caso, eh, bueno, como yo conté, son puros números enteros. Y si lo divido por 100 y lo multiplico por 100, me da el porcentaje. Entonces aquí ya calculo los porcentajes, ¿ya? Entonces, ahora vamos sumando. Si yo mezclo estas dos celdas, suma de estas dos, me va a dar el porcentaje de datos que están entre la media y la primera desviación hacia abajo. Si yo sumo estas dos de aquí, me va a dar la cantidad de datos que está entre la media y la primera desviación. ¿Ya? Si se fijan, entonces se cumple más o menos efectivamente lo que aquí sale, que es un 34,13%. Una medio 30 y la otra medio 35. Bastante razonable para hacer pocos datos. 100 números igual son pocos datos. ¿Ya? Y entonces, ahí estamos. Seguido combino las celdas y aquí podemos ir sumando y mezclando celdas para ir igual a la suma de eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos de que hay un outlier, ¿ah? Porque ese es el dato que nos queda fuera de nuestras tres desviaciones estándar, y es el único, el dato inferior. Suma estos dos, y la suma de estos dos. Ya. Entonces ahí ya tengo mis tramos por cada desviación, ¿ya? Entonces aquí los tengo que ir acumulando, pues aquí yo tengo una desviación, una desviación. Yo quiero dos desviaciones, entonces acumulo estos dos, ¿no? Estos dos, estoy haciéndolo de la forma más intuitiva posible. Y bueno, parece que por la hora ya no vamos a alcanzar a hacer el de 10.000. Pero lo que importa, si al final es repetir lo mismo. Ustedes después pueden hacer el ejercicio solos de hacer el de 10.000. Y es simplemente para que vean cómo se va definiendo. ¿Ya? Aquí entre 100 y 1000 ya se notó la diferencia de cómo se define la curva. Y tengo que agregarle otro a insertar, no, al revés. Y finalmente aquí voy a tener mis tres desviaciones. Ahí está. ¿Ya? Acabamos de comprobar, bueno, y aquí nosotros lo sacamos, digamos, espejado. La idea es que esto también nosotros lo hagamos, bueno, como fui construyendo el gráfico para el lado, ya no es muy, o ya, bueno, así,
Igual que bonito. Vamos corriendo los datos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, podría yo hacer lo inverso, pero sumar todo. Es decir, aquí yo tengo la suma de las tres desviaciones estándar y me da un 99%. Aquí yo voy a poner la suma de las dos desviaciones estándar y me dio un 95%. Cacha, perfecto. Y acá yo voy a poner la suma de mi primera desviación estándar. ¿Ya? Entonces, bueno, debería haber hecho esto horizontal. Ya no lo hice ya. Para que se viera como realmente la pirámide. Igual que bonito, ¿ah? Voy a ponerlo con colores. Estas son tres desviaciones. Estas son dos desviaciones. Esta es una desviación. ¿Ya? Entonces, para que podamos apreciar la acumulación, ya sea simétrica para ambos lados, ¿ya? Esta cuestión hay que poner el computador, hay que poner la pantalla, hay que mirarlo así para verlo igual como está aquí. ¿Ya? Si se fijan, el 68,3% igual se cumplió, me dio un 65%. Está bastante bien. Las dos desviaciones me dio 95 y un 95,5, me dio perfecto. Y las tres desviaciones me dio 99, cuando un 99,7%. Ahora, no podemos obtener la resolución del decimal porque son 100 datos. Entonces no podemos obtener una resolución más allá de 0,01, que efectivamente lo que tenemos acá, porque esto aquí lo pusimos como porcentajes. ¿Ya? Entonces cuando lo hagamos con 1000, nos va a quedar con el decimal, ¿ya? Con tres cifras significativas, y ahí vamos a poder cachar realmente la resolución de la probabilidad. Estas son las probabilidades. Esta es la probabilidad de que de que uno de todos esos datos esté en una desviación. Esta es la probabilidad de que esté entre 2, la probabilidad de que esté entre 3. Esta es la probabilidad de que esté tres desviaciones por debajo de la media. Esta es la probabilidad de que esté dos desviaciones por debajo de la media. La probabilidad de que esté una desviación por debajo de la media. Y lo mismo para una por encima, dos por encima y tres por encima. ¿Ya? Y el mismo análisis podríamos hacer para 2,5 desviaciones, 1,5 desviación, pi desviaciones, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Eh, Al final, como esto lo estamos haciendo a mano, perfectamente nosotros podríamos decir, ah, bien, ¿cuál es la probabilidad de que mis datos estén por debajo de 2,56 desviaciones? Eso es algo perfectamente que podríamos hacer con la información que tenemos acá, de la misma forma como nosotros nos dimos estos rangos. ¿Ya? Aquí lo puse con palabras en vez de números para que fuera más claro, pero en verdad estos rangos de menos 2,5 a menos 2 desviaciones son este rango de números, de 5,33 a 5,85. ¿Ya? Entonces, esta cuestión que nosotros ahora hicimos la sumatoria manual, en el fondo nosotros calculamos la integral. ¿Ya? Modelamos este set de datos a partir de esa función fea que teníamos acá. Onda, esos datos que están ahí siguen esta función de probabilidad. ¿Ya? Fueron modelados con esa ecuación. Entonces, habiéndolos modelados con esa ecuación, nosotros luego lo que hicimos al calcular la probabilidad acumulada, porque al sumar, al decir ya entre este y este, estamos calculando una probabilidad acumulada de un rango. Entonces, es una integral, es integrar esa función en dx, ¿ya? De un valor a otro. Si queremos el total, el 100%, dime un infinito infinito. Si queremos la probabilidad acumulada de que esté dentro de dos desviaciones estándar, es la integral desde 5,85 a 10 de esa función. ¿Y qué nos dio? Nos dio 95%. 0,95 nos daría la fracción. Y nosotros resolvimos la integral manualmente, hicimos la sumatoria. ¿Ya? Las integrales son sumatorias. Entonces ahora, en los 5 minutos que nos quedan, hagamos lo mismo para los 1000 datos. ¿Ya? Entonces tenemos que definir esto. Ahora lo voy a intentar hacer horizontal. ¿Ya? Entonces voy a
voy a hacer esto mismo que hice recién de hecho ahora les voy a enseñar otra función que después va a ser útil, que es transponer. Yo quiero que esto me quede horizontal, entonces tengo que transponerlo. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 celdas. Entonces aquí yo cojo 13 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Y a esto le hago igual a el transponer de esto. Control Shift igual. Y ahí está. Ya, lo voy a achicar un poco para que... No, quiero achicarlo todo. Y ahí está. Ya, perfecto. Entonces, aquí sacamos todos los mismos cálculos. Pues la media es igual a este y 0,5 desviaciones. Ahora sí se va a ver como en el gráfico y esto va a ser un poco más visual. Va a ser este más 0,5 por mi desviación y y la desviación con un F4 para correrla para el lado. Y acá este va a ser igual a este menos el 0,5 por la desviación y con un F4 y lo corro para el lado. Listo. Ahí ya tengo mis rangos. Ya tengo los valores en el fondo de eso que ahí está como un mu y unos sigmas. Esos son los valores, pero en este grafiquito. ¿Ya? Lo que iría ahí abajo para marcar las desviaciones. Entonces, hagamos esta misma cuestión. Y... ¿Qué fue lo que habíamos hecho? Habíamos sacado la frecuencia y lo habíamos puesto uno más allá. Oh, pero frecuencia, ya, entonces voy a tener que transponer la frecuencia. Lo voy a poner acá. Va a ser todo esto. Va a ser igual a la traspuesta de la frecuencia de todos mis datos, mis 1000 datos, estos de aquí. Y eso agrupado en... Ah, chuta. ¿Qué pasa si le pongo la matriz para el lado? ¿Me tirará error? Ya, la voy a transponer por si acaso. Voy a transponer esta matriz para asegurarme que la función funcione. Control Shift Enter. ¡Oh! Funcionó. No te creo. Buena. Ya. Comprobemos, hagamos un chequeo rápido. ¿Hay algún valor por debajo de 4,8? No. Excelente. Efectivamente, hay dos valores entre 4,8 y 5,4. ¿Cuánto me marcó? 2. Efectivamente. Oh, esto es infalible. Las matemáticas no fallan y Excel tampoco. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos nuestra frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esto? Estos son los datos que están entre menos infinito y ese valor. Estos son los datos que están entre ese valor y ese valor. ¿Ya? Entonces voy a correr para que leamos mejor, a diferencia de que acá lo copié y hice todo de nuevo. Aquí voy a correr esta cuestión nomás y simplemente le voy a poner un mínimo y un máximo. No, voy a insertar una cuestión acá. Insertar. Entonces acá le vamos a ponerle mínimo acá y máximo acá. ¿Ya? Entonces, aquí el mínimo es menos infinito. Meto negativo para que no me moleste el Excel con el signo menos. Y acá el máximo va a ser, ya aquí corro todos los máximos. Para el lado. De hecho voy a copiar esto y lo voy a copiar acá. No, lo hice mal. Esto lo quiero copiar acá. Pegar. ¿Por qué? Qué raro, ya, filo. Todo esto. Ah, verdad que es la traspuesta, po.
como lo traspuse, ya filo, entonces lo voy a poner más acá. Voy a hacer que este sea el mínimo y el máximo. Lo voy a poner acá. Esto. Oh, oh, ya son las 5. Denme 5 minutos para terminar este gráfico. Eh, porque cuando uno le pone transponer, el Excel no te deja mover las cuestiones porque es como una matriz que él pegó ahí. Entonces, como que los valores no, como que no existen por sí solos, solamente existen en conjunto. Entonces, es bien rara la cuestión. Entonces, o estoy obligado a usar ese como mínimo, porque no puedo moverlo. Y entonces aquí voy a correr esta cuestión, pero ya, esto lo voy a usar de nuevo, copiar. Y voy a... No, 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 no. No, ¿qué hice? Oh, cagó el Excel. Se pegó. No. Qué gustó ahora. ¿Qué hice, weón? Oh, cagó. No puede ser, weón. Que ahora lo voy a guardar. ¡No! ¡Cagó! Puta, cabrón, weón. Justo al final mi Excel se bugueó, siguió pegado, weón. ¿Vieron? Eso me pasó por a la celda donde había puesto el transponer. Yo quería copiarla para usarla de nuevo abajo, y en vez de eso, o sea, y lo copié, pero para salir de la celda la borré. Entonces el Excel se bugueó porque no, porque como que no acepta de que donde está la respuesta ahora no hay nada y ya no puedo hacer nada. De hecho, como que el mouse funciona, pero puta, oh. Puta, íbamos tan bien, weón, justo al final. Quería ver cómo se iba a ver esos números, po. ¿Qué hago? Si lo cierro, pierdo todo. A ver si lo intento cerrar. No se puede salir de Microsoft Excel. ¡No! Bueno, chicos, lo siento. Pero ya estamos en la hora. Y cagó mi Excel. No alcanzamos a ver cómo se veía realmente esta cuestión. Veíamos muy bien. Bueno, aprendimos muchas cosas. Aprendimos a hacer frecuencia. eh, la función frecuencia nos sirvió bastante. Les enseñé a transponer las matrices. Pero bueno, la moraleja de esta ayudantía es que el ayudante tiene que aprender más a usar Excel, y ustedes también, es la moraleja para toda la carrera. Eh, y bueno, yo creo que fue bastante productiva la ayudantía, a pesar de que no abordamos tantos tópicos, profundizamos, ¿ya? Lo que es la distribución normal y cómo entender esta cuestión de la probabilidad, ¿ya? De la probabilidad acumulada, ¿ya? Para que entendamos mejor a qué nos referimos cuando hablamos de rangos y la forma en la que usamos también la función de probabilidad en Excel, ¿ya? Eh, Porque nosotros obtenemos un número, pero ese número es la acumulación de todas las probabilidades de un lado a otro, y ahora ya las calculamos manualmente. Pero bueno, me hubiese encantado ver cómo se veían estas desviaciones. Pero bueno, ¿les gustó, no? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? En general, era bastante familiar con lo que ustedes ya sabían. Todo claro por acá. Buenísimo. Bueno, chiquillos, gracias por haberse quedado hasta el final de mi identidad, aunque al final haya sido un poco desastrosa. Puta, qué picado, quiero ver. Mi Excel cagó, no voy a tener voy a tener que apagarlo a la fuerza. Por eso, chicos, ya estamos en la hora. Hice todo lo que pude, hasta donde mi Excel me permitió. Y yo les insto a que hagan el de 10.000 solos. Antes de si es que van a ir, por ejemplo, a la ayudantía de Claudio y el Pibe, o si después van a ver la grabación, que lo hagan ustedes para practicar. Y más que nada, bueno, amor al arte, para que tengan ese feeling de cómo se ven las gráficas, de lo que es la probabilidad realmente, ¿ya? Ahora estamos calculando las probabilidades de mar, ¿ya? Entonces, en verdad, un buen ejercicio para agarrarle el gusto y el teje-maneje a esta cuestión.
Porque al final esto es pura intuición, es pura cachetiva. Onda. Uno, cuando ya entiendes la matemática que hay detrás, o ni siquiera la matemática, el fundamento conceptual básico, ya eres capaz de usar esto cotidianamente y incorporarlo en tu lenguaje y realmente que el análisis estadístico no sea simplemente obtener números para la prueba, sino que realmente obtener información que no está visible y que gracias a los conocimientos que ustedes están adquiriendo en este ramo y las habilidades que están desarrollando al trabajar con Excel y con las probabilidades, realmente sean capaces de sacarle el jugo a la información que ustedes tienen frente a su ojo. Y eso, pues chicos, esa es la moraleja del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Cualquier cosa me dicen no, me pueden escribir, me pueden hablar por WhatsApp si tienen mi número. Cualquier duda, cualquier cosa. Chao, Esteban. Gracias. Claro. Que estén súper bien. Chao Esteban, que te vaya bien, cuídate. Chao, Gracias. Mormón.